Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Escorpio, a tu lectura semanal. Vamos a comenzar, Escorpio, con el trabajo, como siempre. En lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Vamos a ver cómo están las energías a nivel laboral. Escorpio, que sí estáis trabajando. Los Escorpio que sí estáis trabajando, aquí dicen las cartas. Escorpio, que puede haber cambios dentro del trabajo. Bien, puede haber cambios, puede haber sorpresas dentro del trabajo. Estos cambios, en cierto modo, Escorpio, no son cambios esperados. Bien, que muchos de vosotros cambiaréis hasta de lugar o os cambien de lugar, ¿vale? Los Escorpio que no estáis trabajando, vamos a ver, Escorpio, firma de contrato, me dicen las cartas, pero esa firma también dice implica cambios importantes en tu vida, bien, importantes en todos los aspectos, en el tema sentimental también, dicen las cartas, que esto puede provocar ciertos cambios en un futuro, pero bueno, esto ya lo veremos más adelante. Entonces, aquí lo que dicen las cartas, que también esos cambios importantes, dice, te llevan a tomar decisiones en tu vida con algo que tú ya tienes también, ¿vale? Pero en el tema laboral, puede ser que tú, Escorpio, estés haciendo otras cosas que te puedes estar ganando un dinero y con la firma de este contrato tengas que dejar lo otro. Escorpio, que tenéis un negocio. Hay muchas dudas, Escorpio, muchas dudas porque tú sabes que se acerca una situación, o sea que esto ya se sabía que iba a venir. Se acerca una fecha, ¿no? Una fecha en la cual nos genera un poquito de nerviosismo. Entonces, Escorpio, aquí lo que dicen las cartas, no tengas miedo. No tengas miedo porque esto simplemente puede suponer un pequeño obstáculo económico nada más, el cual tú en un futuro vas a salir perfectamente, ¿bien? Así que no tengas miedo. Vamos a seguimos, mi queridísimo Escorpio, con tu economía. Por cierto, Escorpio, los que queráis una consulta gratuita conmigo, pues ya sabéis que tenéis que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Los martes de cada semana publico en mis redes sociales a los ganadores de la consulta. Escorpio, y tu economía, queda atrás una etapa difícil económica, así lo dicen las cartas. Hay cambios económicos en tu vida. Son unos cambios positivos, son unos cambios en los cuales, o sea, yo no te puedo decir aquí, Escorpio, uy, que te llega aquí un follón de dinero, no es así, es un dinero que tú ganas con tu trabajo, con ciertos cambios que se darán en tu vida a nivel económico. Todo lo que estéis esperando, una situación o solucionar una situación económica con un familiar en concreto, con un familiar que tiene algún tipo de dependencia o algo por el estilo, dicen las cartas, cuidado porque esto no está todavía solucionado, no podéis dar por hecho esto aún, tendréis que esperar un poquito más, ¿eh? Vamos a seguimos, mi queridísimo Escorpio, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental, Escorpio, vamos a comenzar con los que estáis solteros. Vamos a ver, Escorpio, que estáis solteritos. Bueno, mi queridísimo Escorpio, que estáis solteros. Mira, yo veo en tu vida, Escorpio, que tú puedes querer mostrar que todo está bien, que no necesitas a nadie. Todo eso yo lo veo perfecto. Pero aquí va a llegar un momento, Escorpio, en el que tú te encuentras como un poco perdido, como que llega ese momento de preguntarte a ti mismo, a ti misma, ¿dónde quieres estar? ¿Con quién quieres estar? ¿Y qué es lo que has hecho todo este tiempo en tu vida? Bien, vamos a ver qué más, mi queridísimo Escorpio. Vamos a ver qué más, Escorpio, que estáis solteros. Bueno, mi queridísimo Escorpio, que estáis solteros. Mira.
Bueno, yo tengo que decir que cambios a nivel laboral en tu vida, Escorpio, te van a llevar a reencontrarte con alguien, ¿vale? Así lo dicen las cartas, un reencuentro con alguien. Un reencuentro, y es un cambio que tú no quieres, ojo, pero parece ser que al final lo tienes que hacer. Un reencuentro en el cual se controla lo que sientes y no te quieres dejar llevar bajo ningún concepto. ¿Pero por qué no te quieres dejar llevar, Escorpio? Vamos a ver. Vamos a ver por qué Escorpio aquí no se quiere dejar llevar. Aquí la gente habla mucho, ¿no? Aquí la gente habla mucho de esto, de esta persona o de algo así, si lo dicen las cartas. Por lo social, no me puedo dejar llevar por lo social. Entonces, aquí todo depende de ti, Escorpio. Pero bueno, vamos a ver qué va a pasar. Si al final tú te dejas llevar, si no te dejas llevar, si decides no volver a vivir esta historia. Vamos a ver esto. Escorpio, que estáis solteros. Claro, por lo social, pero porque aquí pasó algo, ¿eh? Aquí pasó algo, aquí esto fue un poco la comidilla, lo que hubo entre vosotros, por eso que no quieres volver a caer en esto, ¿no? Tienes miedo a la traición de esta persona tienes miedo a que de un momento a otro esta persona coja y te diga lo mismo que te dijo en su momento, ¿no? O simplemente no decirte nada. Pero bueno, vamos a lo que va a pasar aquí. Escorpio, bien, esta historia tú la tienes que vivir por destino, así lo dicen las cartas. Hay diferencia en cómo se vivió la historia en su momento a cómo se va a vivir ahora. Y no te voy a hablar yo, Escorpio, yo no te voy a alimentar el oído con el tema de compromiso, casamiento, aquí, ni nada por el estilo. No. Pero sí dicen las cartas que vais a vivir algo, en cierto modo, bonito, diferente, porque ya no hay un impedimento que en aquel momento había. Pero aquí dicen las cartas que a lo largo o sea, en ese proceso de tiempo en el cual tú estás viviendo esta historia, quizás te des cuenta que no avanza. Entonces aquí no me hablan las cartas de un compromiso entre vosotros, ¿eh? Vamos a ver qué más, mi queridísimo Escorpio. Vamos a ver. Escorpio, que estáis solteros. Vamos a ver. Sentimientos fuertes aquí, mucha conexión entre vosotros. Todo depende de lo que queráis vivir con esta persona, porque aquí dicen las cartas igual que vosotros os reencontráis, os reconciliáis. También puede haber después una separación entre vosotros. O sea, y aquí es verdad que dicen las cartas que todo depende de vosotros, del compromiso que queráis los dos. O sea, que entiendo que las cartas no me mostraban el compromiso porque uno de los dos no lo quiere porque por hijos, no lo quiere por hijos o por algún tema relacionado con hijos, ¿vale? Y esta es la cuestión que hay aquí. De todas maneras, cuando llegue el momento, ya me contaréis, Escorpio. Esto no es una historia que se va a volver a vivir para 3 días. Esta historia se va a vivir durante un tiempo, Escorpio, así que no corramos y vamos a ver
cómo va sucediendo, ¿vale? Todas las cuestiones. Escorpio, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Escorpio que estáis casados, los que estáis en convivencia y Escorpio que estáis de novios, casados, en convivencia y novios. Hoy estoy bien, hoy estoy mal, hoy me siento preparado. Estás en el camino o estáis, Escorpio, en el camino perfecto. Y prepárate porque se avecinan cambios muy importantes en tu vida, Escorpio, y la vida de tu pareja. Bien. Dice, escoges un camino el que te han enseñado. Escoges... aquí lo que dicen las cartas de Escorpio. Vas como a lograr esa tranquilidad que ves reflejada en una persona o en personas cercanas a ti. Dice, vas a lograr esa tranquilidad, Escorpio. Bien. Entonces, todos los que hayáis estado esperando ese cambio, esa nueva etapa de vuestra vida, aquí dicen las cartas, dice, prepárate porque esa etapa está a punto de llegar. Bien, vamos a ver qué más. Mi queridísimo Escorpio, vamos a ver, casados, en convivencia y novios. Todo lo que estéis esperando convivencia plena, ya se va a dar esa convivencia plena, Escorpio. Dices que, bueno, que también tengo que decir que muchos de vosotros estaréis muy pendientes de comunicaciones de la persona con personas del pasado, pero estas comunicaciones también tengo que decirte que llegará un momento que tendrán fecha de caducidad. Son comunicaciones que no llevan al engaño, también lo tengo que decir, pero sí son comunicaciones que podrías desestabilizar o mostrar inestable a tu pareja. No puede haber un encuentro físico porque hay mucha distancia, así que aquí distancia física, así que aquí, Escorpio, yo os diría que os relajarais. Escorpio, después de un desplazamiento que vosotros vais a hacer, un desplazamiento a un lugar donde ya habéis estado, dicen las cartas que tenéis que tomar decisiones sobre la relación, porque este desplazamiento trae cambios para alguno de vosotros dos. Bien, pero esto no quiere decir que la decisión sea con una separación, ni mucho menos, Escorpio. Así que aquí tenerlo muy claro. Esto que no tiene nada que ver con una separación ni nada por el estilo. Vamos a seguimos, mi queridísimo Escorpio. Seguimos, Escorpio, casados. Vamos a ver con estas, en convivencia y novios. Todos los que hayáis estado con ciertas dudas, que veo que habéis estado con dudas en la relación en un pasado, entonces aquí dicen las cartas, estábamos esperando que cambiaran un poquito las energías, pero realmente las energías las cambiamos nosotros. Nosotros tenemos el poder, Escorpio, de generar energía positiva o energía negativa. Eso es así. Entonces, ahora mismo estamos en otra etapa, tenemos la sensación como que estamos pasando ciclos, ¿no?, en la relación. Y es cierto, hay sentimientos profundos en la relación, dicen unas cartas que sí, que hay sentimientos profundos, pero que también tenemos un pensamiento y temor a perder el amor de la persona con la cual estamos, ¿vale? Yo no veo que eso pueda suceder, por lo menos de momento, Escorpio, así que en este caso yo te diría que te relajaras, que dejes que tu relación fluya, que dejes que tu relación crezca en muchos aspectos. Van a intentar dentro de muy poco tiempo, Escorpio, van a intentar romper tu relación diciéndote que esta persona te podría estar engañando. Sí, olvídate, porque eso es un chisme, eso es mentira, Escorpio. Dice, mucho cuidado con esto, que te pueden calentar la cabeza con esta situación, además que te pillan un momento en el que tu pareja está en otro lugar o algo por el estilo, y como que eso puede hacer que tú dudes más todavía. Vamos a seguir, Escorpio.
casados, en convivencia y novios. Libérate de todo lo negativo, Escorpio. Y para muchos de vosotros, dice, tenéis que dejar que las ex se marchen. Y vivir esta relación, y este es el nuevo ciclo que pasaréis muchos de vosotros, vivir esta relación como de manera libre. Hay que vivirla de manera libre. Sin ningún es en la cabeza, sin ninguna es, sin pensar lo que me hizo, lo que no me hizo, lo que... Eso ya es pasado, Escorpio. Vamos a ver qué más. Escorpio, todos los que tengáis que tomar decisiones con personas del pasado, decisiones con papeles de por medio, que dicen las cartas, ese momento llega, acuerdo entre vosotros dos, Escorpio, respecto a formar una familia, esto para muchos de vosotros, acuerdo entre vosotros dos con temas del trabajo, los dos juntos, aquí dicen las cartas que llegaréis a acuerdos de ese tipo. Dice, olvídate de la posibilidad de engaños de cara a futuro, porque aquí hay un miedo que persiste mucho. Escorpio, un cambio rotundo con una figura materna, se lo dicen las cartas. Habrá un cambio rotundo para algunos de vosotros en la relación o en relación con una figura materna. Vamos a seguir, mi queridísimo Escorpio. Seguimos. Ahora sí, con tu mensaje especial del amor. Escorpio, y tu mensaje especial del amor te dice, mi queridísimo Escorpio. Dice, entiende o atiende bien el por qué hay ciertas personas que se acercan en tu vida. Diferencia de las personas positivas y las personas negativas. Dice, diferencia de las personas negativas y de las personas positivas. Cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguimos, mi queridísimo Escorpio. Seguimos con tu salud, no te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Escorpio, y tu salud. Inflamación de vientre para algunos de vosotros, Escorpio, pero también hablan de recuperación. Todo lo que tenga que ver con los nervios deberíais de prestarle atención, ¿vale? Porque es una cuestión que te podría estar generando otro tipo de cosas. Bien, vamos a seguir. Seguimos, Escorpio, con tu mensaje general. Vamos a ver, Escorpio, y tu mensaje general. La calma que necesitabas, o las herramientas para conseguir la calma que necesitabas, la tienes en tu mano, Escorpio. Aprovéchala, y haz todo lo que te propongas, consigue todo lo que te propongas, haz lo que no pudiste hacer en ese momento. Escorpio, el número 6262. Para esta semana lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Como siempre, Escorpio, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada. Y no olvides activar la campanita, muy importante. Escorpio, que te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.